Última clase, previa al parcial. El parcial lo vamos a hacer, como estaba previsto, el 2 de mayo. Va a ser virtual nomás. Eh, Como especificación, les digo que van a ser muchas preguntas, muy rápido, va a ser de mucha velocidad. Probablemente les falte tiempo a quienes no tengan la gimnasia de una respuesta muy, muy rápida. Así que tengan en cuenta eso, que van a haber muchas preguntas para que evitar que ustedes, bueno, el tema, perdonen que les diga eso, pero que evitar el copiado lo máximo posible. Y van a ser todas preguntas múltiple choice, sin desarrollo en principio, por verdadero o falso y por opciones, cualquiera de las dos variantes. Con lo cual la corrección también va a ser instantánea. O sea, va a terminar de rendir y ustedes van a terminar el resultado, van a tener el resultado ahí nomás. Bueno, no hay ninguna precisión respecto de eso, entra toda la ley hasta el artículo 64, no entran los artículos 48 y 48 bis, que sería el llamado Grand Down o proceso de salvataje, y, y nada más por ahora con respecto al parcial. Después seguimos viendo cómo seguimos el curso en función de la cantidad de alumnos y alumnas que aprueben. A ver, último tramo, decía, ¿no? Yo acá tengo la ley en la mano. Como para ser específicos y tirar alguna data respecto del parcial. Nosotros en la clase anterior vimos o intentamos explicar o ver cómo funcionaba el tema del acuerdo, cómo funciona la mecánica del acuerdo, cómo es que la ley te permite que al deudor pueda clasificar créditos para hacer propuestas diferenciadas. La clasificación de créditos, yo no emití ningún juicio de valor respecto de la clasificación, pero al que le guste jugar un poco con Excel, se va a dar cuenta que 64, 64, si bien digo, incumplimiento, 64. Estaba contestando un chat. Y quien le guste jugar un poco con Excel, que yo les recomiendo que lo hagan, no sé si ustedes lo hicieron en clase, la del martes, o si lo van a hacer en la clase de mañana, jueves, en la práctica. La categorización, si bien te permite hacer propuestas diferenciadas, tiene la contracara. Esto es un juicio de valor, esto es una cuestión práctica que yo les digo, tiene la contracara que vos al clasificar créditos y al tener que someterte a este doble régimen de mayorías, más de la mitad de acreedores, que representen 2/3 partes de capital computable por cada categoría, si vos las partís, le das mayor peso específico al deudor, al acreedor, a cada acreedor. Voy a dar un ejemplo. Si vos tenés, vamos al ejemplo siempre que doy para que se entienda, si vos tenés 10 acreedores que tienen un crédito por 100 pesos cada uno, habíamos visto el otro día en la pizarra que vos necesitabas 7 acreedores, porque con 6 no te alcanza el capital, necesitas 7 acreedores para obtener las mayorías. Ahora, si vos partís en dos el grupo y tenés 5 acreedores quirografarios por un lado y 5 acreedores quirografarios por el otro, necesitas las 2/3 partes del capital de cada una de las categorías, con lo cual cada acreedor tiene mayor peso específico en la negociación. No es lo mismo ser acreedor por 100 pesos en un total, lo voy a exagerar, en un total de 10.000, que ser acreedor de 100 pesos en un total de 1.000. En el segundo ejemplo tengo el 10%, en el otro ejemplo tengo el 1% de la ponderación de lo que se necesita. No sé si se entiende eso que digo, para los que lo vieron al tema seguramente lo van a entender. ¿Por qué les hablo de Excel? Porque lo que yo hago siempre es coloco en una planillita de Excel los acreedores
el monto en otra columna, y después calculo, que ustedes lo saben manejar muy bien al Excel, después calculo el porcentual de cada uno en relación al total adeudado. Si yo tengo un pasivo de 850 millones de pesos, eso conformará el 100%. El acreedor 1 tendrá el 2%, el 2 tendrá el 5% y así, hasta completar el 100%. Con lo cual, yo a medida que voy incorporando las conformidades, voy poniéndola en esa planilla de Excel para saber cuándo llego al 67%. No sé si se entiende eso. Bueno, suponiendo que se entienda eso, me detengo en un tema que la vez pasada lo dije así muy al pasar, que es el tema de las conformidades. Las conformidades tienen formalidades muy especiales que son nada más y nada menos que tienen que tener firma certificada porque tienen que tener fecha cierta. O sea, las dos formalidades que te piden es que sea un funcionario público el que te da la conformidad, indicando la fecha en que te da la conformidad, o bien, si es un sujeto privado, que te la dé a través de un escribano público. ¿Por qué son estas dos cosas? Porque tanto el escribano público como el funcionario tienen la potestad de dar fecha cierta al instrumento que se firma. ¿Para qué nos importa la fecha cierta? Por algo que no explicamos todavía, que es lo siguiente. En el concurso preventivo, en el periodo de exclusividad, vos tenés desde que inicia hasta que termina un determinado plazo. Supónganse que son los 120 días que te toman los 90 más la prórroga de 30. Bien, en ese lapso, la ley te permite modificar la propuesta de pago. Acuérdense ese jueguito que hacíamos en el pizarrón, de una quita de un tanto por ciento, una espera de un tanto por ciento, o bien una alternativa que podría ser una entrega de acciones de la misma sociedad, que sería una capitalización, o bien que sería una entrega de bienes, una dación de pago por entrega de bienes. Bueno, cualquiera de estas propuestas, si vos ves que no tenés receptividad, el deudor, apenas comienza el periodo de exclusividad, ya empieza a hablar uno por uno a los acreedores. Si ves que no tenés receptividad, obviamente la mejorás a la propuesta, la modificás a la propuesta. Bueno, la ley no solamente ha pretendido modificar esto de que permite agrupar en créditos que puedan llegar a ser acumulables por alguna cuestión razonable, por ejemplo, por la naturaleza del crédito, no solo también te permite que vos hagas propuestas diferenciadas, o sea, que hagas distintos tipos de propuestas a los acreedores que componen cada una de las categorías, sino que además te permite modificarla la propuesta. Entonces, como te da mucha flexibilidad. Ya el hecho que ya no tengas una junta informativa, que el periodo de exclusividad en la ley anterior se reemplazaba por una junta informativa, que era un acto que ocurría en un momento y en un lugar determinado, no sé, un día y hora, ahora te permite una extensión de tiempo, con lo cual vos tenés más capacidad de diálogo con los acreedores. Estoy hablando del deudor. Entonces, cuando vos ves que no estás obteniendo las conformidades que te pide la ley, vos podés modificarla. Vos viste, ya me imagino que todos leyeron que hay una junta, hay una audiencia informativa 5 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad. Esta audiencia informativa realmente no tiene demasiada relevancia, está pensada para que el deudor pueda explicar cómo van las marchas de las negociaciones y alguna duda puntual que tenga algún acreedor que esté ahí indeciso, pero la realidad es que esta audiencia informativa tiene como un efecto concreto que es el último plazo que tiene el deudor para modificar las propuestas de pago. O sea, el tipo puede hacer una propuesta de pago. Acordate también algo que no dijimos, pero que vos seguramente ya lo leíste, que la propuesta de pago tiene que ser hecha con 20 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad. Esa propuesta se presenta ante el expediente, pero también se presenta ante la sindicatura, un detalle formal, sin demasiada importancia, y el deudor hace la propuesta de pago y empieza a conseguir las conformidades. Las conformidades tienen fecha cierta, por lo que expliqué al comienzo. ¿Por qué? Porque tienen firma de escribano o un funcionario público. Esa fecha cierta tiene que ser posterior a la propuesta de pago. Si la propuesta de pago está hecha el primer día, suponete, del inicio del periodo de exclusividad,
que empezó el 1 de abril, ¿no es cierto?, del año 2022. No sé qué día que era 1 de abril. El 1 de abril. Si vos formulás la propuesta de pago y la metés en el expediente te da un cargo de fecha. Ahí también tenés una fecha cierta. La conformidad que vos obtengas para que sea válida tiene que ser de fecha posterior a este 1 de abril. Hasta ahí más o menos se entiende. Ahora, si yo modifico la propuesta de pago, sí o sí tengo que obtener una conformidad con fecha posterior a la última modificación. Y esto se explica por lo siguiente. Ustedes supongan que el deudor hace una propuesta de pago muy beneficiosa para él y perjudicial para los acreedores. La ofrece y obtiene 3 o 4 conformidades y necesita 10 conformidades. Modifica la propuesta de pago, ¿no es cierto? Lo deja clavado estos 4 tipos con la propuesta anterior e incorpora las nuevas propuestas que los acreedores dicen, bueno, esta es la nueva propuesta, en estas condiciones sí la acepto, pero los que aceptaron primero no sabían que se había modificado, o por lo menos no hay constancia que sepan que se había modificado, con lo cual la ley te pide que a esos acreedores que te firmaron la conformidad, por eso es la exigencia formal, que te firmaron la conformidad con fecha posterior a la presentación de la propuesta de pago en el expediente, te piden que vos le hagas una nueva conformidad porque la de fecha anterior no sirve. No sé si se entiende ese tema. ¿Se entiende o no? Una carita a los que están con cámara, más o menos. Bien. ¿Puedo repetir, profe? Por favor. No, yo te decía que todo parece hay veces cuando uno la lea la ley te parecen todas como pavadas, ¿viste? Decís, pero ¿para qué? Bueno, pero todo tiene un sentido, digamos. Podés estar o no de acuerdo, pero todo tiene un sentido. ¿En dónde arranqué diciendo? Está bien, vos tenés que acreditar las conformidades a la propuesta de pago en el expediente, pero nada es simple en la ley de concurso. Entonces, las conformidades tienen que tener fecha cierta. ¿Cómo se obtiene la fecha cierta? Esto no lo tenés en la ley de concurso, pero sí lo tenés en el código. ¿Cómo se obtiene fecha cierta? A través de una presentación de algún instrumento en un organismo público o a través de una firma certificada por ante escribano público. Eso te da fecha cierta. Entonces, si vos haces una propuesta de pago con fecha X, la conformidad para que se haga el consentimiento, para que se perfeccione el consentimiento, tiene que ser posterior a la oferta. Eso no tendría, repito, mayor dificultad de comprensión. ¿Dónde aparece el problema? Cuando la ley me permite modificar la propuesta. La modifico, pero la modifico para todos. Y al modificar la propuesta, la conformidad que me dieron anteriormente ya no sirve formalmente. Entonces, cuando vos sos síndico y te dicen, señor síndico, dígame si acá se han cumplido, si hay en la resolución esta que les mencioné, la declaración de existencia de acuerdo preventivo, dígame, señor síndico o señora síndica, si se han cumplido con la mayoría. Vos tenés que ver, primero, quiénes son los acreedores que te han dado, hacer tu planillita de Excel, como acabo de decirte, para saber si se dan prima facie los porcentuales que se establecen por cada una de las categorías, pero luego tenés que empezar a chequear ya detalles. Uno de los detalles formales importantísimos es la fecha en que se expresó la conformidad. La fecha de la conformidad que vos tomás como válida es posterior a la última modificación de propuesta de pago. Por eso es que yo siempre aconsejo que la propuesta de pago la hagas bien pensada, trata de sondear con anterioridad a los acreedores para que después no hagan modificaciones, porque si no vas a tener que salir de nuevo a buscar las conformidades de todo el mundo. Y buscar las conformidades tiene su complejidad operativa, porque si vos estás hablando de un concurso de 10 acreedores, 15 acreedores, no hay problema, lo volvés a hablar, lo invita a tomar un café, le pagará una gaseosa, no sé qué, te costará que te vuelvan a firmar, porque todo cuesta, que te vuelvan a firmar una conformidad. Ahora, si tenés 900 acreedores, más vale que no le reen la propuesta de pago, porque si vos tenés que modificar y obtuviste 300 firmas, vas a tener que salir a buscar otras 300 firmas nuevamente. No sé si ahí se entiende lo que quise decir. Bien, entonces,
Si se obtienen las conformidades, ¿no es cierto?, que te exige la ley con esta particularidad, digamos, formal, la ley te dicta una resolución que se llama resolución de existencia de acuerdo, cuyo objeto, cuyo fin, cuya teleología de esta resolución es nada más y nada menos que abrirte un periodo impugnaticio, para que vos digas, me parece que acá no hay acuerdo, para que no solamente todo quede reservado a la opinión de la sindicatura, sino que, acuérdate que este es un expediente donde el control es multidireccional. Todos los acreedores participan en el control de todo, más allá que en la práctica los acreedores piden la verificación de su crédito y se olvidan porque no se quieren hacer mala sangre o por lo que sea, pero normalmente los acreedores pierden todo interés en un concurso preventivo. Por eso es que la sindicatura de alguna manera siempre tiene que mantener el equilibrio entre el deudor y los acreedores. Bueno, entonces, cuando se completa este periodo, cuando se decreta la resolución de existencia de acuerdo, algún acreedor puede meter una mecha, puede hacer un planteo impugnaticio diciendo, no, señor juez, no homologue. Y ahí es donde yo te decía al final de la clase que vos tenías 5 causales, de las cuales las 4 primeras son las que verdaderamente importan, que son error en el cómputo de las mayorías. Esto es un problema matemático. Ahí no le podés errar. O sea, tenés que tener un buen Excel, tenés que calcular bien cuál es el porcentual, cuáles son los acreedores que conforman cada una de las categorías, y lo único que se te puede presentar como dificultad es si entendemos que la mayoría es más de la mitad o la mitad más 1, ¿no es cierto? Porque ahí si vos haces el jueguito, si el número es impar, te puede dar un número diferente. Si vos sos 9, más de la mitad son 5, si son 9, la mitad más 1 serían 4,5 más 1, 5,5, estás hablando de 6 acreedores. O sea, en el impar se te presenta este problemita que puede parecer menor también, pero en algún momento te puede salvar las papas para que te homologuen una propuesta concordataria. Bueno, entonces el primer error en el cómputo de las mayorías. Ahí no debería haber demasiado problema, y si estuvo mal calculado, si el deudor calculó mal, bueno, ahí el acreedor podrá meter una impugnación. El segundo es falta de representación. Acá sí hay un inconveniente que se te puede escapar a vos como contador y como síndico, porque vos ponete a pensar de que acá nadie es bueno, no se me va la parte religiosa, nadie es santo en esto. O sea que ni los acreedores, ni el deudor, nadie. Entonces, la representación, vos puede ser que el deudor diga, fulanito de tal me aceptó, pero no tiene representación suficiente. Puede ser que el tipo haya ejercido una gerencia, puede ser que haya sido director en algún otro momento, o que sea un empleo jerárquico, o que directamente le invente la firma prácticamente. Ese es el otro motivo por el cual se te pide que la conformidad sea hecha por ante escribano público. Porque el escribano no solo te da fecha cierta, sino que de algún modo certifica la personería que vos acredites. Acordate que en esta materia vos estás hablando de personas humanas, pero también estás hablando, y fundamentalmente estás hablando de personas jurídicas. Las personas jurídicas son una entelequia, son una creación del derecho, que es un ente abstracto e intangible, y tiene órganos de representación. Por eso de acá también viene que tenés que repasar todo lo que son los órganos de administración y gobierno de las sociedades anónimas, de las sociedades comerciales, porque vos tenés que saber cómo expresa la voluntad un ente social para dar una conformidad concordataria. Ahí sí puede haber problema si no está bien representado el sujeto que está diciendo presto conformidad. Luego, las otras 2 causales de impugnación es la exageración fraudulenta del pasivo y la exageración o ocultación fraudulenta del activo. Exageración y ocultación fraudulenta de activo es muy difícil porque los activos que verdaderamente, esto también es una cuestión de orden práctico, vos te vas a dar cuenta que los activos que verdaderamente importan son los que son los que son registrables, y los que más importan son los inmuebles. Porque está bien, vos podés tener un bien mueble no registrable que sea muy caro. En este caso yo les preguntaría a ustedes, a ver, el de azul, el de amarillo, ¿qué sería un bien no registrable caro? Una obra de arte, una joya, pero ustedes piensen que, vamos a ser prácticos en esto,
Ustedes piensen que un concurso preventivo, una quiebra, se llega y ya vos más o menos estás armado, con lo cual ese tipo de bienes que no están registrables y lo más probable es que vayan saliendo con tiempo de anticipación del activo de la sociedad. Bueno, también tener la contracara de una sindicatura que advierte que ahí hubieron activos y que si no hay una justificación puede ir como sabueso utilizando la acción de revocatoria concursal, el artículo 118, 119 y 120 de la ley, podés ir detrás de ese bien para poder recuperarlo e incorporarlo a un bien sujeto a desapoderamiento para que el deudor no se haga el loco. Bueno, ocultación, digamos, y exageración de activo es muy raro. Puede existir. ¿Para qué? Para decirle al acreedor que yo tengo un montón de plata, quédate tranquilo, te voy a pagar y por eso exagero el activo. Pero el 90% de las impugnaciones están dadas con la causal de exageración fraudulenta de pasivo. ¿Qué es la exageración fraudulenta de pasivo? Lo que no te debería pasar a vos como síndico. O sea, que te metan el perro, ¿no es cierto? Que te metan la mula y que verifiquen acreedores que no son tales. Paréntesis. No voy a decir de dónde viene la historia de la metida de, la metida de mula. Salvo que alguien me la pregunte. Bueno, si a vos como síndico te dejaste pasar por alto y te verificaron un crédito que no era real, eso es una exageración de pasivo. Acordate, exageración fraudulenta de pasivo, son 3 palabritas. Y en esto nos pongamos quisquillosos. Son 3 palabritas, no 2, ni una, ni más o menos. No, son 3 palabritas. Exageración fraudulenta de pasivo. Exagerar un pasivo, es decir, un pasivo que no es tal. O sea, pero como vos ya estás en la etapa de homologación del acuerdo, ya pasó el filtro de las horcas caudinas, que decía algún autor respecto del proceso verificatorio, ya pasaste el proceso de verificación tempestiva. Ya pasaste el filtro. Pasaste el filtro del síndico, pasaste el filtro de los acreedores que no han impugnado o que han impugnado o observado mal, y pasaste el filtro del juez. Y no está en incidente de revisión, nadie cuestionó eso. Si el acreedor advierte que hubo ahí un invento de un crédito, es una causal de impugnación. Ahora, para que la causal de impugnación sea viable, te hace falta completar la tercera palabrita, que sea fraudulenta. ¿Cuándo es fraudulenta? Cuando obedece al concepto de fraude, que es un dolo, intento de perjudicar a un tercero en beneficio propio, a través de un engaño. Son los 3 elementos, porque el fraude ya es una figura penal, las figuras penales son muy severas en la tipificación, tenés que reunir estos 3 elementos. No importa si no te lo sabés a los elementos vos, pero sí tenés que saber de que el elemento fraude se consolida cuando ese pasivo me modifica las conformidades. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo 100 acreedores, exageré un acreedor que me representa el 1% de mi crédito, de mi pasivo adeudado, ese 1%, si es que lo saco al 1% e igualmente tengo las conformidades, no hay fraudulento, porque hubiese llegado igual. Esto es un detalle fino, pero hay veces me detengo en algunos institutos para que ustedes entiendan que al momento de examinar, sí examinamos con ese nivel de detalle, digamos. Entonces, la exageración fraudulenta del pasivo es un invento de un crédito, pero que vos recién te das cuenta ahora, porque el legitimado procesal para interponer una impugnación es el acreedor, haya o no, el acreedor que intenta verificar su crédito, ya sea que haya verificado vía tempestivamente o que esté verificado o intentando verificar vía incidente de revisión o verificación tardía. Entonces, cualquier acreedor que de algún modo sienta que le van a aplicar a él la propuesta concordataria puede impugnar el acuerdo diciendo, no, paren, acá hay una exageración fraudulenta de pasivo. O sea que las 2 primeras deberían entender bien, porque es fácil de entender. La cuarta no me interesa tanto, que es exageración, ocultación fraudulenta de activo, y esta sí
me gustaría que la entiendan bien cuándo puede haber una exageración fraudulenta de pasivo. Después lo de las formas esenciales que habla ahí del artículo ese no se aplica porque es de la otra ley, bueno, no viene a cuento. No le den bolilla a esa última causal. Bueno, si la causal de impugnación es sustentable, está fundada, el acreedor tiene que probar, acuérdense lo que dijimos en una de las primeras clases de nuestro amigo, creo que era Reales, que le habían usurpado, que después al fin del curso nos contará si consiguió recuperar su casa o no. Todo hay que probar, en derecho se prueba todo, ¿no es cierto? Esto es como como los maridos con las mujeres, tenemos que probar todo, ¿no? Al revés no es así, no importa, detalle. La cuestión es que vos tenés que, el impugnante tiene que probar, acreditar que hubo una exageración, que la exageración es fraudulenta y que se inventó el crédito, etcétera, etcétera. Tiene que acreditar con medios de prueba que está regulado dentro del artículo 280. Por eso siempre te refiero al 280. Porque el trámite procesal, no tener un trámite procesal establecido en la ley, te vas al 280. ¿Qué es el 280? Demanda, contestación de demanda, apertura, prueba, producción de prueba, alegato, sentencia de primera instancia. ¿Es apelable? Es apelable toda resolución que se dicte vía incidental. ¿No es cierto? Contrario a lo que dice el 273, creo que es el inciso 3, que no son apelables las resoluciones en los concursos, salvo que la propia ley diga esta resolución es apelable. Bueno, la cuestión es que si el tipo consigue demostrar en el expediente, por supuesto le tenés que dar derecho de defensa al deudor, acuérdate que esto es derecho constitucional también, que estamos dentro de un proceso judicial, que le tenés que dar derecho de defensa, que hay un debido proceso, vos le das derecho de defensa al deudor, si el juez entiende de que ha sido acreditada la impugnación, debería dictar la quiebra directamente. En cambio, si no le hace lugar a la impugnación, ahí se enfrenta el juez con el 52 y tiene la obligación de resolver si homologa o no. Ya no tanto por la impugnación, supongamos que no la considera viable, pero sí ya tiene que ir a lo otro, que es si se reúne la mayoría, todo este control lo tiene que hacer la misma judicatura, y sobre todo, lo que marcaba una de las compañeras el otro día, si la propuesta concordataria no es abusiva o en fraude a la ley, lo cual yo le tengo mucho miedo a esta cuestión, porque a mí no me gusta dejarle mucho librado a los jueces. Y cuando una propuesta es abusiva, o en fraude a la ley, está bien, esta sería un caso de la impugnación, si yo inventé créditos, bla, bla, bla. Pero si es abusivo, o sea, si estoy ofreciendo más de lo que podría pagar, es una cuestión ya que queda en la subjetividad del juzgador, y a mí, les digo la verdad, no me gusta demasiado, a pesar de que la ley, que es lo que ustedes tienen que saber en definitiva, la ley le da la posibilidad al juez de no homologar un acuerdo cuando advierte que la propuesta es abusiva. Sí me permito decir que la abusividad podría estar puesta cuando vemos cuál es la propuesta que les llega o que se les aplica forzadamente a los acreedores que no dieron el voto, que no lo dieron porque no entraron por el 36 o el 32, o que entraron por el que tiene una resolución verificatoria, digamos, a favor, pero con un privilegio y están cuestionando ese privilegio, o bien porque están vía incidental, incidente de revisión, verificación tardía o continuación del proceso judicial por antejuez natural, que es el artículo 21. Entonces, te decía que si el juez advierte que todo esto está más o menos en orden, entonces debería homologar de acuerdo a las conformidades que se arribaron, y lo que te estaba diciendo, ahora me encontré de nuevo, es que el tema de la abusividad, hay que ser muy cuidadoso con este tema de la abusividad, porque yo también te puedo decir, si aceptaron la mayoría de los acreedores, porque los acreedores decidieron que no es abusiva la propuesta. Y si vamos a analizar abusividad, analicémosla desde la óptica del acreedor que no ha votado favorablemente por alguna de las causales que enumeré hace un ratito. ¿Verdad? Dejemos por ahora de lado el Random Power.
léanlo, sepa de qué se trata, pero no me interesa tanto que entren en el detalle de cuántos son las 4 causales, bla, 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 sino que simplemente vayamos directo al punto de los efectos del concordato. Como decíamos la clase pasada, la propuesta concordataria que fue aceptada mayoritariamente por los acreedores, que pasó el filtro de la impugnación, ya sea que se presentó y se denegó o que directamente nadie impugnó, que se cumplió el plazo sin que se haya impugnado, y que fue homologado finalmente por el juez, esa propuesta aceptada tiene esta particularidad que hablábamos, que es una novación de la obligación. Quiere decir que se extinguió la obligación anterior y nace una nueva obligación. Esto es importante porque nace un nuevo periodo de prescripción. Más o menos para los que sepan algo, viste que todos los créditos tributarios, por ejemplo, tienen un plazo de prescripción. ¿Qué quiere decir la prescripción? Que vos no podés ejercer una acción luego de transcurrido X tiempo. El plazo de prescripción en el Código Civil, genérico, hay excepciones, genérico son de 5 años. Si vos en 5 años no haces valer un derecho ante la justicia, el derecho entiende de que vos ya renunciaste y prescribió tu acción y el deudor adquiere, digamos, ese bien dentro de su patrimonio. Bueno, con la homologación del concordato nace una nueva obligación y nacen nuevos plazos de prescripción. ¿No es cierto? O sea, todos los plazos de prescripción nacen a partir de la sentencia de homologación, porque por esta cuestión del efecto novatorio. Y la otra cuestión, que ya también lo dijimos, que creo que no habría demasiada dificultad de entendimiento, sería que se aplica a todos los acreedores, hayan o no participado, ¿no es cierto?, en la propuesta concordataria, en las votaciones, etcétera, etcétera. A partir de este momento, una vez que se homologa, vos si lees el 53, creo que hay una cantidad de medidas que se dictan. A partir de este momento, ocurre un fenómeno que puede ser relevante, que es el siguiente. Si yo tuviera a ustedes en clase, yo les preguntaría qué pasa, cuál es uno de los efectos patrimoniales de la apertura de concurso preventivo. Y alguno que viene leyendo me diría, no, bueno, este tema de la administración controlada. Artículos 15, 16 y 17. Bueno, acuérdense que el concurso preventivo te provoca como efecto esta cuestión del régimen de administración y te impide que vos puedas administrar como vos quieras. Y hay un régimen, actos prohibidos, actos sujetos a administración, actos permitidos. Con la homologación, ese régimen de administración que surgió del artículo 15, 16 y 17 culmina. No se aplica más. No funciona más ese régimen de administración controlada. Buenísimo, el tipo puede hacer lo que quiera, hasta cierto punto, porque en la propia propuesta concordataria, acordate que te dije que tiene que tener 3 elementos. La propuesta del pago, la conformación de un comité de acreedores o comité de control, y tercero, tiene que tener un régimen de administración que el mismo deudor propone. Le puede decir a sus acreedores, miren muchachos, yo tengo 5 fincas, yo si ustedes me dan la conformidad, les pago el 100%, por supuesto, valor nominal, sin intereses de la fecha de presentación del concurso, pero me tienen que dejar vender una finca, de las 5 que tengo. Puntualmente, pido que se me liberen, que se me levante la inhibición respecto de estas 2, que mantengan o renuevan la inhibición respecto de estas 3. Estas 3 garantizan el cumplimiento de las obligaciones de ustedes, pero yo con el producido de la venta de estas 2, puedo pagar el 100% de la deuda concursal. Hago mi propio régimen de administración. El 53 dice que el juez, una vez que homologa, dicta las medidas que son necesarias para garantizar este régimen de administración que propuso el propio deudor, pero que aceptaron la mayoría de los acreedores. Y termina ahí la cuestión. Luego, el legislador, versión 1995, que es la ley 24.522, como que la quiso hacer, viste, con esto de las conformidades, de las propuestas, de las distintas categorías de crédito, menú de alternativa de propuesta de pago, bla, bla, bla.
quiso hacer otra cosa más, que es, me olvidé, que es, no sé ni qué estoy hablando, efecto de la homologación, estoy hablando, aplicación a todos los acreedores, medida para la ejecución, no sé, ¿alguien me recuerda en dónde me trabé? Estaba hablando de los efectos patrimoniales del concurso preventivo. Entonces, el acreedor, el legislador quiso que el deudor pueda como también tener esta dinámica, esta flexibilidad en el manejo del postconcursal. Lo hizo a través de esto que te estoy diciendo, donde él se regula su propio régimen de administración, pero inventó una resolución de concordato, que es una resolución que encima se publica mediante edictos, mediante el cual se hace saber que ha finalizado el concurso. Y esto genera mucha confusión. Es como que el legislador quiso que el deudor vuelva a meterse en cancha crediticia. Entonces, bueno, mirá, acá tengo mi resolución donde dice que yo ya tengo el concordato y que ha finalizado mi concurso. Yo no estoy más en concurso, porque yo tengo deudas, sí, tengo deudas, son deudas que están novadas, pero ya no tengo más efectos del concurso, ya no tengo suspensión de intereses, no tengo suspensión de ejecución, no tengo nada. Soy un sujeto que ya puede estar en el mercado de nuevo. Por eso es que, fíjate en el artículo 52, 53, por ahí 54, te establece la publicación de edictos, o 55, te establece la publicación de edictos. Esa publicación de edictos buscaba como objetivo que el deudor pueda volver a sacar chapa, decir ya está, ya no estoy más en concurso preventivo. La realidad es que el informe Gnosis, que muchos de ustedes deben haber escuchado, o el otro informe que se saca también a través del Consejo de Ciencias Económicas, el Veraz, y a través de los informes que vos sacás en el Banco Central, vos así hayas tenido un concordato, vos tenés pintados los dedos por todos lados, estás en categoría de riesgo 5, no te abren las cuentas bancarias, es todo un problema, digamos, que es algo que no se le encuentra una solución legislativa, cómo hacer para que el concursado deje de tener esa mancha, ¿no es cierto?, y pueda realmente volver a reincorporarse dentro del mercado. Es como que todavía no nos animamos, ¿no es cierto?, a entender que el concurso preventivo realmente puede ser una cuestión de cuestiones normales del comercio y que no quiebra el sinvergüenza, sino quiebra el que tuvo algún percance, ya sea externo o interno, y que tiene derecho, tiene la posibilidad de volver a reinsertarse en el mercado. Como te digo siempre, la ley de concurso es muy ambigua. Si bien te ayuda, pero la realidad también es que, y esto es una cuestión que no es jurídica, sino que es, si se quiere, sociológica, la realidad es que es muy difícil para los concursados volver a reinsertarse, por lo menos en el mercado financiero. Que vos sabés, que ustedes saben, o si no saben, lo debieran saber, y si no lo debieran saber, algún día lo van a saber. Si vos no tenés un soporte financiero, no tenés un apalancamiento financiero, es muy difícil llevar adelante una empresa. Bien. ¿Profe? Sí. ¿Una persona, ya sea humana o jurídica, puede concursarse 2 veces o no? Gracias por la pregunta. Justamente, si tenés esta resolución de que se declara finalizado el concurso, que eso no se sabe bien, es lo que te acabo de intentar explicar. Bien. Luego de eso vos tenés que pagar la deuda. Supongamos que vos tuviste un plan de pago, como uno de los ejemplos que pusimos ahí en la pizarra, de 6 meses de espera y en 6 meses liquidas toda la deuda al 80%. Perfecto. Cancelás la obligación, y este es el otro punto del programa, dice, y pido el cumplimiento del concordato. O sea, señor juez, yo me había comprometido a esto, a esto, a esto, mire, acá está, acredito el cumplimiento acá, acá y acá. El juez, ¿qué hace? Le corre traslado a el comité de control o a la sindicatura si hay pequeño concurso, y acá te introduzco un tema que no fue demasiado abordado en clase, pues no tiene mucha importancia práctica, pero es bueno que ustedes lo sepan, que la ley clasifica grandes concursos y pequeños concursos. ¿Cómo es esta clasificación? Artículo 289, 289,
288, 289, en el cual menos de 20 acreedores, menos de 20 trabajadores y menos de 300 salarios mínimos vitales y móviles, es un pequeño concurso. En el pequeño concurso, el comité de control puede ser la misma sindicatura. Como se entiende, se cree que al ser pequeñito, digamos, no va a necesitar un comité de control que te haga el control del cumplimiento precisamente del concordato, se lo extiende, se le da la posibilidad que lo haga a través de la sindicatura. Bueno, se le corre traslado a la sindicatura si es pequeño concurso, se le corre traslado al comité de acreedores si es un gran concurso, y si no prestan ninguna objeción y dicen, efectivamente, señor juez, cumplió el concordato, se dicta una resolución de cumplimiento de concordato. No es la misma resolución de doy por finalizado el concurso cuando obtengo el concordato, sino que es una resolución que declara cumplido el concordato. Y ahí te contesto tu pregunta. A partir de la fecha de declaración de cumplimiento del concordato, artículo 59, se fija un plazo de un año, un periodo de inhibición, parecido al del 31, el que va leyendo la ley, y si no, machetenlo, un año de inhibición para que vos puedas volverte a presentar en concurso preventivo. Transcurrido un año, contestación directa, Félix Salgado, transcurrido un año de que fuera dictada la resolución de cumplimiento del concordato, el deudor puede volver a presentarse en concurso preventivo. Y así cuantas veces quiera. ¿Sí? Bien. Entonces ya vimos impugnación, vimos homologación, cumplimiento. Vamos al tema del incumplimiento. Y después te digo nulidad. El tema del incumplimiento no tiene demasiada ciencia. Vos te obligás a una determinada cosa, es la propuesta de pago que vos mismo hiciste, los acreedores lo único que hacen es aceptan la conformidad, con lo cual, si algún acreedor o el mismo comité de control, si es un gran concurso, o la sindicatura, si es un pequeño concurso que está controlando el cumplimiento del concordato, advierten al juez, el juez no puede declarar la quiebra de oficio, advierten al juez que se ha incumplido con el concordato, entonces el juez, y se tiene por acreditado esto, todo en el derecho se acredita, entonces el juez debería decretar la quiebra por incumplimiento del concordato que está enumerada en el artículo 77 de la ley como una de las causales de quiebra indirecta. Como detalle ahí, digamos que ustedes, una simple lectura creo que lo sacan, pero como detalle es que la tiene que pedir alguien, no la puede dictar el juez de oficio. Salvo que el propio deudor manifieste su imposibilidad de cumplimiento. Si el propio deudor dice, señor juez, yo no puedo cumplir, pues listo, le aplicamos la quiebra. Ahí hay un problemita que ocurre, hay legislación que es contradictoria entre el, que no lo voy a desarrollar ahora, pero si quieren tomen nota y estudienlo ustedes, véanlo ustedes, que es, porque tiene que ver con la sindicatura, que es la contradicción que hay entre el 64, ¿no es cierto?, y el 253, inciso 7, en el cual en un caso me dicen que la sindicatura seguirá siendo la misma y en el otro caso me dice que deberán dictar nueva sindicatura en el caso que estamos hablando de incumplimiento. Eso véanlo ustedes después en la casa, no es tan relevante, pero si quieren divertirse un poco, si es que se pudiera uno divertir con derecho concursal, lo pueden ver ahí que hay una contradicción dentro del mismo cuerpo legislativo y ahí da aparición formal nuestro compañero Sergio Gil Lavaque. ¿Cómo andás, Sergio? Dale. Después igual habilita. Hola, ahí está. Sí, ahí está. Ahí estoy. Hola a todos. Un ratito me conecto nada más. ¿Con algún fin en particular? Por lo menos para Sí, aliviar, no. porque ya no me alcanza. Tenés que pasar No, publicitario. quería ver en qué parte estaban para ver lo práctico de mañana y pasado. Estoy cumpliendo a costa de que las clases son aburridísimas. De hecho, tenemos, no sé, 8 pantallas, ya ni me molesto por pedir pantalla. Ya le hablo a una lucecita verde, porque me di cuenta que si vos la mirás la luz verde, que uno cree que te está mirando en la cámara, pues yo miro así, te miro a vos ahora, parece que estoy mirando a otro lado.
pero estoy a costa de ser extremadamente aburrido, estoy cumpliendo con el cronograma de cara al parcial del lunes. Así que hoy terminamos todo lo que es concurso preventivo. Y justamente estábamos viendo el tema de cumplimiento, incumplimiento. En el caso de incumplimiento, digamos, el detalle sería que el juez del concurso no puede declarar la quiebra de oficio, tiene que ser a pedido de parte, y la parte tiene que ser el comité de control o la sindicatura, según sea cuál de los dos están ejerciendo el control del cumplimiento del acuerdo. Y ahí les planteaba el tema de que la ley es contradictoria con el 64, el 253.7, que en un caso dice que la sindicatura tiene que seguir actuando, y en el otro caso dice que no tiene que seguir actuando. Lo vemos en casa, ese pequeño inconveniente de ley contradictoria dentro del mismo cuerpo legislativo. Bueno, o sea, si cumple, todo bien. Lo único que hay que tener presente es que hay un periodo de inhibición de 1 año después de decretada la resolución de cumplimiento, y si incumple, hay que estar a la espera de que alguien se queje y pida la quiebra, y ahí tramita bajo el régimen, que es lo que vamos a ver a partir de la semana que viene, a partir del régimen de lo que sería quiebra indirecta. ¿No es cierto? Último tema. Mención muy por arriba sería el tema de la nulidad. Muy por arriba por 2 cuestiones. Primero, porque es de muy poco uso práctico, y segundo, porque es extremadamente jurídico. Cuando vos te hablan de nulidad, de fraude, ley, culpa, son todos institutos que a nosotros en nuestra carrera nos lleva, qué sé yo, la palabra fraude te lleva 6 meses entenderla, a la palabra fraude, ¿no es cierto? Entonces, son palabras que a veces uno, bueno, las simplifica, pero cuestan mucho entenderla porque además es muy jurídica, digamos. Nosotros no estamos buscando que ustedes entiendan lo que es un fraude, entiendan lo que es un dolo, sí que tengan una idea medianamente aproximada de eso. Pero la ley te da una segunda posibilidad. Acuérdate que yo te decía que la declaración de existencia de acuerdo, vos tenías un plazo para impugnar la resolución de existencia de acuerdo para que no se homologue. Si finalmente se plantea la impugnación y no es procedente, o no se plantea la impugnación y se homologa, acá se abre otro periodo, ¿no es cierto?, de 6 meses. Acá te aparece la palabrita caducidad, que también es otra palabra recontra jurídica, en la cual vos tenés un plazo de 6 meses, y transcurrido el cual, si vos no ejerciste esta acción de nulidad, caduca tu derecho. Ya no tenés más derecho, caduca el derecho. No es que prescribe la acción, que son 2 cosas diferentes, sutilmente diferentes, pero caduca el derecho. Vos ya no podés interponer ninguna acción, pero dentro de ese plazo de 6 meses de homologado el concurso, la ley le da la posibilidad al acreedor, de nuevo, al acreedor que está verificado, declarado admisible, o que está peleando su verificación vía incidente de revisión o vía verificación tardía, le da la posibilidad que interponga esta acción de nulidad. La acción de nulidad se circunscribe básicamente a que exageres fraudulentamente el pasivo, que exageres o que ocultes fraudulentamente el pasivo, o que hayas inventado algún privilegio, pero concéntrate en las 2 que te dije hace un rato de causales de impugnación: exageración fraudulenta de pasivo, exageración o ocultación fraudulenta de activo. Entonces vos me dirás, bueno, pero entonces es lo mismo. Conceptualmente es lo mismo. Lo que te expliqué hace un rato, cuando hay exageración fraudulenta de pasivo, menos raro, o sea, más raro, menos frecuente, exageración, ocultación fraudulenta de activo. Bueno, es lo mismo. La diferencia es que el acreedor, además de demostrar, ¿no es cierto?, que el concordato fue nulo por una acción fraudulenta del deudor, tiene que demostrar que él no sabía al momento en que venció el plazo de impugnación. Porque si lo sabía, lo debió haber denunciado dentro del plazo de impugnación. Uno dirá, ¿para qué hagas estas pavadas si ya pasó aquel filtro, ya está? Lo que pasa es que la ley lo que tiende, en este punto, me parece, es a evitar este juego extorsivo del acreedor que le dice, che, mirá, yo veo que acá vos le transferiste, que inventaste un crédito y la pusiste a tu amante, que me acabo de enterar que es amante tuya.
¿no? Y entonces ahora yo te voy a meter una impugnación. Si no me pagaba un poco más, y en ese proceso de negociación se le pasa el plazo, ¿no es cierto? Y ya no lo puede plantear. Entonces lo que la ley quiere, de algún modo, es que si hay alguna causal de impugnación, que se plantee dentro del plazo de impugnación. Si no la hay, bueno, después tendrá que acreditar, además de todo eso que te aviso, no sé vos, Sergio, pero yo nunca he visto una acción de nulidad de un concordato. Nunca he visto. Porque la realidad de los concursos preventivos, y esto no solo lo decimos nosotros desde el punto de vista práctico, lo decía el propio Mafia, es que el acreedor pide la verificación de su crédito y se va a su casa, se olvida. Escúchenme, en las quiebras, Sergio ha participado en no sé cuántas quiebras, en las quiebras muchas veces los acreedores ni siquiera van a buscar los fondos que tenían por deuda verificada del fallido. Se olvidan, se desentienden de manera tan importante que por eso es la importancia no solamente formal, sino la importancia económica también y de sanidad. No hablo de ética, porque no me gusta hablar de ética en clase de derecho, pero de sanidad del proceso, que sea un síndico que te permita tener la mayor transparencia posible, para que no ocurran estas cuestiones, porque el acreedor no te va a hacer el planteo de nulidad. El acreedor se desentiende, se siente que ya perdió y listo, se olvida de su crédito. Entonces, esta acción de nulidad, consecuentemente con lo que acabo de decir, si pedimos algo en el examen parcial, va a ser muy por arriba, no necesitamos detalles, sí quédense con los detalles, todo lo que venimos viendo que es el rol de la sindicatura, que ahí hasta por una palabrita mal te podemos decir que está mal la respuesta, pero en este caso de la nulidad del concordato no hay mucho para tallar, no es muy frecuente desde el punto de vista práctico, no es un tema que ejerza la sindicatura o que sea determinante dentro de un proceso concursal. Déjenme que mire la ley, para ver si nos escapa algo. Siempre se nos escapa, por supuesto, un montón de cosas, pero sí, creo que más o menos, conclusión del concurso, sí. Creo que hasta ahora, no sé si, bueno, felizmente esta clase me olvidé de grabarla, con lo cual no queda para la posteridad, pero las otras clases sí. Creo que está más o menos dado todo el programa en lo que sería la parte de concurso preventivo. Así que, no sé, quedo abierto a preguntas. Profe, Diga. en el caso de la propuesta de pago, si existe un acreedor que no da conformidad a esa propuesta, ¿sí o sí tiene que haber una propuesta residual para ese acreedor? No, O- eso es un invento cuyo origen yo se lo achaco no sé si estará bien o no, pero yo se lo achaco a Richard, que es un comercialista, en un congreso de derecho concursal que se hizo en 1997 en Mar del Plata, que el tipo tiró eso y la justificó diciendo la propuesta residual es para obligar de algún modo a los acreedores que se involucren un poco más y que puedan expresar una conformidad de alguna de las propuestas concordatarias, y si yo obtengo mayoría con los demás, bueno, entonces que se banque con la propuesta residual. Pero no es un instituto que esté en la ley, y me permito decirte algo. Es un instituto que puede prestarse a lo que dijo tu compañera, Araceli Corbalán, que se puede prestar ahí, si la propuesta residual es muy abusiva, se puede prestar a que ahí sí haya una no homologación por propuesta abusiva, ¿no es cierto? No, Torres, no. Si no se llega a un acuerdo en el periodo de exclusividad, te va a la casa. Siamo fuori. ¿Te acordás? Italia 90. Siamo fuori, listo. O te va al crandown, me pregunta acá Torres Cristian, si no se llega a un acuerdo en el periodo de exclusividad. Ah, bueno, ahí la casaste. No, si vos no llegás a un acuerdo, chao, te va a la casa o te va al crandown. La propuesta residual es si vos obtenés, acá está la picardía, digamos, y la importancia de la sindicatura, la vuelvo a, no sé, siento que este año no he sido incisivo en
en realzar la importancia de la sindicatura, pero la propuesta residual se da cuando hay conformidad, cuando hay mayorías, pero el acreedor minoritario, que su voz y su voto no cuenta porque ya el deudor obtuvo las conformidades, se tiene que comer una residual, ¿no es cierto?, que que normalmente la residual es menos beneficiosa, que también ahí podría haber una cuestión de equidad. Yo me quedé el otro día en clase con ganas de leer algo con este tema de la equivalencia de las propuestas, no porque yo lo hago en los concursos hago cualquier cosa, pero las propuestas, artículo 43, ¿dónde está? Bla, 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 cualquier otro que se obtenga. Mirá, te leo textualmente, ya que no hay preguntas, que estamos con tiempo. El artículo 43, vamos a este tema de la residual, me quedé con lo que preguntó Daer de la residual y con lo que dijo ahí Torres también de la residual. La residual es un invento, no está en la ley. No está prohibido, todo lo que no está prohibido está permitido, listo, sigo adelante. Ahora, pero la residual es lo más que se ve más claro, pero en el ejemplo que te puse en la pizarra el otro día, en el cual yo tengo una quita de un 20% y en la propuesta B tengo una quita de un 50%. ¿Me podrían homologar? ¿Hay paridad? ¿Hay par condicio ahí? Te leo esto. El artículo 43, 1, 2, tercer párrafo dice: las propuestas deben, imperativo categórico, deben contener cláusulas iguales para los acreedores dentro de cada categoría. Te repito, deben contener cláusulas iguales para los acreedores dentro de cada una de las categorías. Iguales e igual. Quita un 20%, quita un 20%. Pero después, la ley, viste que te dice que es ambigua, está dentro del gremio mío, coma, pudiendo diferir entre ellas. Dice, tienen que ser iguales, pero pueden diferir entre ellas. Bueno, o tienen que ser iguales o pueden diferir entre ellas. O sea, voy, de nuevo, repito, este espíritu liberal de los legisladores de 1995, gobierno Menem, ministro Cavallo, qué sé yo, en el cual querían dar la mayor amplitud posible. Entonces ahí se inventó este menú de propuestas de pago en el cual a una misma categoría vos le hacías un menú de alternativa de pago. Pago con patito, pago con chanchito, pago con, no sé, ya no tengo más animales de granja en la cabeza, ya no me da la cabeza. Bueno, con esos dos, vamos a hacer dos propuestas nomás. Entonces, pero ahí hay una contradicción, porque dice acreedores iguales dentro de cada categoría, pudiendo diferir entre ellas. Lo que yo hago en el concurso, lo que dejo de hacer no importa, lo que yo entiendo es que deberían tener cierta equivalencia. Y esa equivalencia, y ahí voy a lo que dijo acá por toda, y esa equivalencia también se tiene que dar en el residual. Porque yo puedo cargarme, ¿no es cierto?, financieramente con los primeros meses posteriores a la homologación del concurso de la residual, la pateo para después. Pero cuando la pateo para después, le tengo que meter un interés para que compense la espera. ¿No? Si tiene que haber una equiparación. Más allá de que algún día ustedes son síndicos, yo voy a ser concursado y me van a decir, no, usted nos dijo que no, está mal su propuesta, no la homologue, señor juez, lo que sea, pero acá estamos en un ámbito académico. Yo pienso que invocando esta frase de que tienen que ser iguales, pero sobre todo invocando la par condicio creditorum. No puede haber una propuesta que sea muy beneficiosa y otra propuesta que sea mala dentro de cada una de las categorías. Y que toda la defensa de la tesis de las distintas categorías sea, y bueno, jodete, vos como acreedor deberías haber aceptado la que más te conviene, ¿no? ¿Qué hiciste? Listo, probate. Que también es una defensa, obviamente, que podés meter. Bien, profe, y en el caso de que haya 3 propuestas aceptadas, el que no dio conformidad, ¿puede elegir entre alguna de esas 3 propuestas o en cuál cae? Perfecto. La ley no lo resuelve el problema y te dice que deberá ajustarse a la categoría a la cual él pertenecía. Vamos a poner un ejemplo fácil, que diga, yo categorizo a mis acreedores en acreedores en moneda extranjera, acreedores en moneda de curso legal. Después verificás tu crédito vía verificación tempestiva o incidente de revisión o continuación del trámite del proceso en la etapa en que se encontraba por antejuez natural,
coma, o por lo menos punto, para que tome aire, y de ahí vos venías a pedir la verificación en el concurso, párrafo sexto del artículo 56. Ahí está fácil, si vos sos acreedor de moneda extranjera, tenés que ir a la propuesta que se aceptaron los acreedores extranjeros, los acreedores de moneda extranjera, los que son locales tenés que ir al local. Cuando no es muy fácil, porque vos dijiste quirografarios y le metiste un menú de alternativa, ahí, eso sí se me presentó en un concurso, donde el tipo se me mete por incidente de verificación, obviamente yo lo quería meter en la residual, y el tipo dijo, no, no me mete en la residual, yo quiero por lo menos la más conveniente, que era la que yo le había propuesto al fisco, porque al fisco no le podía hacer quita, y tiene una pequeña tasa de interés, si bien la moratoria es bastante buena, pero el tipo dijo, no, yo por lo menos quiero esta. Yo la peleé un poco, qué sé yo, y el juez obviamente le dio la razón al tipo, porque encima lo tenía acostado hace 15 años al tipo, 15 años literal, con lo cual dije, no, ni lo peleé, nada, le dije, ya está, te doy la propuesta de pago. Como yo ya tenía hecho un pago muy, muy importante ante el fisco, lo tengo que nivelar, eso que también está en el 56, cuando vos entras con verificación tardía, entras tarde, pero te nivelás con las cuotas que se vienen pagando, y de ahí me quedaba un saldito que lo pagué todo entero, chao. Ya con tal me había hecho el efecto, si me había hecho el efecto inflacionario, digamos, así que ya le debía 2 mangos al tipo. Pero está bien porque se nota que estás ya en materia. ¿Alguna otra pregunta? No sé si en el chat había algo más. Respecto de la residual, pienso que sí estaría prohibida, ya que no es que está prohibida la residual como tal, no está ni prohibida ni permitida, digamos. No que está prohibido está permitido, con lo cual se estaría discriminando. Bueno, sí, lo que acabo de decir. Pedro, Bueno, creo que la consulta que te hacía el alumno por ahí recién, no sé quién es el que habló. Si no hay una propuesta residual y hay 2 o 3 propuestas, y el que no votó debería optar por una de las propuestas para ver cómo le van a pagar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si el acreedor ese no ejerce ninguna opción de las dadas en la propuesta? Yo creo que el juez le puede imponer, y creo que le impone, la más beneficiosa para el deudor, o sea, la menos beneficiosa para el acreedor. y voy a estar de acuerdo, Sergio. Yo siempre estoy por el Sí, yo deudor. también. Pero creo que por ahí venía el planteo, no sé si es así. Sí, es más clara O sea, tu respuesta, sí. Sí. no, Eso es lo pero que eso en el caso de que el acreedor no ejerza ninguna opción de las que tenía, y el juez le tiene que decir, bueno, a vos te van a pagar de tal manera, y ahí sí, sí tal lo cual. tiene que incorporar en una. Sí, tal cual. Sí, Así. quedó claro, profe. Gracias. ¿Se No, entendió? no. Sí, se entendió. Está más clara la respuesta, más directa. ¿Alguna otra? Dice, aunque ese acreedor sea el fisco, no entiendo esa pregunta. Yo sí la entiendo. El A ver, fisco dale, tiene dale. el fisco tiene un gran problema, o el deudor tiene un gran problema con el fisco, en realidad. Porque el fisco, como recién lo dijo Pedro, no acepta ni quita ni espera, simplemente hay que adherirse a un plan de pago. Ahora, ¿qué pasa si yo no necesito el voto de la AFIP a nivel quirografario para obtener el acuerdo, y lo obtengo con otros acreedores? Y la propuesta, supóngase, ha sido una quita del 50% y pago en 10 cuotas. Ah, está bien. ¿Qué pasa con el acreedor fiscal, AFIP en este caso, renta, Sí. con su crédito quirografario? Sí. ¿Sí? Se debería, digamos, sujetar a lo que la mayoría ha optado en la propuesta. Si la mayoría aceptó la propuesta, ellos se deberían, digamos, quedan incluidos en esa propuesta. El problema que tenés con el fisco es que cuando uno va a hacer el plan de pago de la parte privilegiada, que es normalmente el capital que se está adeudando, el plan de pago no permite hacer un plan de pago parcial solo con la deuda privilegiada. Hay que incluir la privilegiada y la quirografaria. Si no, no te lo acepta, no te permite incorporarte al plan de pago. Por lo tanto, el crédito privilegiado de la AFIP
queda sin la posibilidad de hacer un plan de pago, lo deberías pagar de contado, cuestión que no creo que sea lo que desea el deudor. Pero sí, desde mi punto de vista, sí debería quedar, digamos, absorbido la AFIP por la propuesta quirografaria si no ha votado la propuesta. Sí, sí, así está en la ley. Ahora anda a entrar el sistema, el famoso verso de AFIP, no, el sistema no me lo permite. Y chao. No se puede, no se puede. Sergio, y ya que estamos, ¿cuál es el número de resolución que está vigente con eso? ¿Cuál es No me acuerdo el número. ¿No es la 970? ¿O se modificó No, ya eso? se modificó, ya es. Creo que era, no sé si la 1415 o no me acuerdo el número precisamente. No hay forma de tirarse De todo. todas formas, en cada moratoria nueva que va saliendo, cada ley que genera una moratoria, también genera un nuevo plan de pago para los concursados e incluso para los fallidos. Bien. Y diremos, ¿para qué quiere un fallido un plan de pago de AFIP? Para el avenimiento. Posiblemente para cumplir de esa manera el pago y pedir el avenimiento de la quiebra. No estamos adelantando con ese tema, pero bueno. Planes de pago para empresas concursadas. Concursada AFIP. A ver. Nuestro amigo Google. Planes de pago para concursado y fallido. La resolución general, acá me sale, estoy googleando, o sea que no me den bolilla, pero la 3587, pero del 2014. Y debe haber una resolución general. La resolución general. Bueno, hay una resolución general, fíjense, y si le pueden dar una miradita, estaría bueno. En un año trabajamos esto en uno de los prácticos, ¿te acordás, Sergio? Para que Sí, al menos sepan cuáles son los planes de pago que están dando la FIP para empresas concursadas, que son planes de pago claro. de 95. Esa resolución que vos decís es la que está vigente y abierta siempre para todos los concursos y quiebras. Lo que pasa es que si por ahí en el medio o en el interín sale una moratoria nueva, una Claro. ley nueva, que es incluso más beneficiosa que esta, te podés incorporar por esa nueva ley, digamos. Bien, 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 bien. Resolución. Profe, Para. Quiero hacer el general 35 80 87 barra 14. Bueno, raro que sea barra 14, che. Sí, no, sí, son bastante antiguas. Ahí la puse en el chat. ¿Qué me ibas a preguntar? ¿Quién me iba a preguntar algo? sí, eso de AFIP, que eso es lo que me cuesta entender sobre los privilegios, porque AFIP me dijeron que tiene privilegio especial, general y quirografario. ¿De qué depende de que AFIP invoque esos privilegios? De la ley. Cuando vos leas el artículo 241 y el artículo 246, vas a ver que ahí se enumeran taxativamente los privilegios. Entonces, en el caso de los privilegios especiales, vos tenés los impuestos y tasas que gravan en inmueble en particular, bienes en particular, que sería el caso del impuesto al automotor, creo que es uno, y después el impuesto inmobiliario podría ser otro, y después es el 241 y el 246, vos tenés todo lo que es por capital de impuestos, Impuestos, tasas y contribuciones, todos los todos, impuestos. todos los impuestos y todos los aportes y contribuciones sociales a la seguridad social. Ok. Esos dos privilegios tenés, Por generales. eso la AFIP pocas veces tiene un privilegio especial, porque Pocas sus veces. impuestos no recaen sobre un bien en particular, digamos, sino sobre los bienes en general. Por eso Creo que el privilegio de AFIP normalmente es general. por ahí El DGR o la 246. municipalidad sí tienen privilegios especiales, pero bueno, la contestación a tu pregunta es porque surge de la ley.
Los Ok. privilegios tienen como única fuente la ley. Esto ya es un concepto súper fuerte que lo tienen que ir incorporando. ¿Por qué surge la ley? Porque están detallados en el artículo 241 o 246. La explicación por qué es tan detallado ahí sería una cuestión de Sí, sí, debate sí. jurídico, pero están ahí. Y otra que usted dijo que sobre la nulidad, ese que no me sale, en las causales de impugnación, exageración de fraudulenta de pasivo, ocultación, exageración de activo, ¿puede Sí. ser? Sí, Sí. sí, bueno. Usted dijo que no tenía conocimiento de ninguna nulidad, Yo en mi que lo que práctica hace, profesional nunca he visto un planteo de ajá, nulidad del acuerdo. en caso de que de que se plantee la nulidad, Sí. el acuerdo de homologación quedaría Ah, nulo parcial muy o bien. totalmente. Está perfecto la pregunta. Si bien está en la ley, pero no lo dije. Si te hacen lugar a la nulidad, se decreta la quiebra y ahí tiene un montón de efectos. Y uno de los efectos es que quedan sin. O sea, toda nulidad retrotrae el acto a la fecha anterior desde cuando se declaró nulo. En este caso, si se declara nulo el concordato, no tiene efecto erga omnes, el 55 no tiene efectos novatorios, no se aplica a todos los acreedores y volvés a la presentación de la demanda de concurso preventivo. Mirá qué buena tu pregunta. Volvés a la presentación de concurso preventivo. Dejás sin efecto la suspensión de intereses porque es nulo y le aplica todos los intereses hasta la sentencia de quiebra. O sea, se te decreta la quiebra y se retrotrae todo al momento anterior a la homologación y en este caso, para recalcular los créditos, al momento anterior a la presentación de la demanda de concurso, no se hace efectiva la suspensión de intereses, se vuelve a activar toda fecha de la sentencia de quiebra. Y después un detalle, ¿no es cierto? Ya que te surgió la inquietud y la pregunta, es que viste que yo te hablé en alguna clase anterior, te hablé de la renuncia a los privilegios. Y tenés dos renuncias de privilegios. Renuncia a los privilegios laborales, renuncia, estoy igual que vos, a los créditos no laborales. Bueno, si no te homologan el concordato, el privilegio de los créditos laborales renace. ¿Por qué? Porque le aplican el indubio pro operario. Pero si en cambio se decreta la quiebra por nulidad, renace el privilegio no solo de los laborales, sino que renace el privilegio de los comerciales que hubieran renunciado para apoyar una propuesta concordataria de quirografarios. ¿Por qué? Porque es nulo todo lo que se hizo, no tiene ningún efecto. Digamos, eso como característica. O sea que, contestando tu pregunta, si la acción de nulidad es pertinente, sustentada, está acreditada o el juez entiende que ha sido acreditada, te decretan la quiebra. Ahí no tenés crandown porque ya estás afuera. Pedro, ya una pregunta más jurídica, por ahí te la hago yo porque tampoco lo tengo claro. ¿Es esa resolución de nulidad, el deudor la puede apelar, no es cierto? Sí, 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 es apelable Bien. por ambas O sea, partes. o sea, la quiebra se va a decretar igual a pesar de la apelación. Sí, sí. Sí, porque tiene efecto devolutivo. Aunque ese crédito no incida mucho en la mayoría, profesor. No, porque no, que si no incidió el crédito, ahí está buena también tu pregunta porque me permite aclarar esto de nuevo. Yo tengo interés en que se declare nulo, pero cuando yo pruebo cuál es la exageración fraudulenta, tengo que probar no solo que me han dejado a mí afuera, que podría ser una variable, sino que además han exagerado fraudulentamente el pasivo de modo tal que no se han cumplido las mayorías. Si ese crédito sobre el cual estoy diciendo que fue exagerado fraudulentamente no incide en la conformación de la mayoría, no hay fraude. Porque yo igual hubiese obtenido el acuerdo con o sin esa conformidad. Entonces, una cosa es quién tiene la legitimación procesal para interponer la acción de nulidad. Y otra cosa diferente es qué tengo que probar yo. ¿Qué tengo que probar yo? Que hay un crédito que está inventado, está inflado, y que ese crédito es de tal envergadura que hace que no se hayan alcanzado las conformidades concordatarias. ¿Qué amor? Para mi nieta.
A ver, vení, ya que estamos. A ver, vení. Vení acá. Esperá, mirá que estoy con unos chicos acá en la clase. Bueno, así como ellos muestran los hijos, yo también muestro. Mirá, todos estos chicos están ahí en clase. ¿Viste que son muchos? Y esos que tienen son poquitos, porque nadie se mete ahí en la pantalla ya. Ya no nos dan bolillas. A vos te voy a enseñar derecho concursal. Desde chiquita te voy a Pobre, enseñar derecho concursal. pobre. Te voy a enseñar derecho concursal porque ninguno de ellos me escucha ni me atiende. Ya la veo yo. Che, bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo le hice una consulta en el chat que no la vio, parece. ¿En el chat? Sí, le consulté en el caso que daba usted el ejemplo de 4 acreedores que, que dan su conformidad de una propuesta que yo le hago, pero después se modifica la propuesta Sí. porque no tengo la mayoría. En ese caso, estos 4 acreedores que ya habían firmado la conformidad, ¿entran al acuerdo por la nueva propuesta modificada o vuelven o confirman con la propuesta que ya tenían anteriormente? No. La propuesta, bien la pregunta, las preguntas que son de entendimiento son las que más me gustan. Si ya hubo una propuesta, una modificación de la propuesta, es como que la anterior no se anula, queda sin efecto. Consecuentemente, Buenísimo, todas las conformidades de esa propuesta quedan sin efecto. ¿Qué tengo que hacer? Conseguir una nueva propuesta. buenísimo, Por eso, profe. por eso, por eso los acreedores que ya habían firmado la primera propuesta tienen que volver a firmar la segunda propuesta o la propuesta modificada. Porque justamente la ley le dice que tienen validez aquella que tienen firma posterior a la última modificación. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, mañana última chance para que vean todos los temas de la clase del jueves y el lunes nos vemos en el parcial. Disculpe, profesor. ¿Sería esa propuesta que se modifica, o sea, quedaría válida las otras propuestas dentro de otras categorías? ¿Que no? Tenés que Porque dentro de no, una está muy buena la pregunta. Está muy buena la pregunta. La propuesta es única. Vos modificás un punto de una de las categorías de la propuesta de una categoría, tenés que modificar todo. O sea, bien. si vos estás por el concursado, ojo, porque tenés que hacer la propuesta y tratar de no modificarla, porque después es un lío bárbaro. Es como volver a comenzar todo, digamos, Sí, una volver nuevos a acuerdos. empezar. No. Generalmente la exageración del pasivo va de la mano con la búsqueda y la obtención de la mayoría, dice Araceli. Entonces, en la mayoría de los casos sería fraudulento e influiría en la obtención de la mayoría. Si no, ¿por qué otro motivo el deudor exageraría el pasivo? Sí, está. Araceli está filosa. Coincido con lo que dice Araceli, acá en el chat. Pepo, ¿Qué? vos me agarraste de mi masa que estaba abajo en la banca. No, ¿Quién me agarró? no sé. Decirle chao a los chicos porque ya nos vamos. Decirle chao. Bueno, che, escuchen, métanle pata, pues, el último tramo, métanle pata, estudien, nosotros no queremos tenerlo ahí en mesa examinadora, tenemos mesas libres, regulares con 15, 20, 30 alumnos. Esta es una oportunidad, te queda una semana, métanle pata, va a ser muy cortito, no se quejen después, va a ser cortito en el tiempo. La idea es, por favor, te pido, no se pongan en grupo a hacer el examen, no traten de no hacer trampa, no hagan trampa, no traten, no hagan trampa. ¿Profe, se hace a través del Moodle, el examen? Como veníamos, sí, Adita lo hace a eso. Hoy Adita no pudo participar, andaba con un poquito de baja presión, pero sí, Sí, pero el Moodle. con el Moodle. Moodle. Sí, Moodle. Usted le vamos a dar un horario de ingreso que va a ser, por las dudas, va a ser 4:15, ¿no es cierto? 4:20 tiene que estar listo. Claro, y va a ser muy cortito, por ahí 10 minutos. Eso No, sí, no. entre los docentes siempre nos andamos peleando porque yo quiero darle mucho tiempo, el contador Sergio Gil dice, no, dale menos, que se joroben, qué sé yo, bueno. No, Los pero va a chicos ser cortito, ya me conocen y saben cómo le mentí vos, pobre chico. Bueno, Meta, nos vemos entonces la próxima clase teórica, que creo que es el miércoles. Ya empezaríamos con la parte de quiebra, pero espero que haya un buen nivel de aprobados en concurso preventivo.
Nos vemos. Chao, Chao, chao. profe, gracias. Chao Gracias, a todos. gracias, Chao gracias, a todos. gracias a lo 1, 2, 3, 4, Hasta luego, 5, profe. 6.